Buen día, grupo. Mis compañeros y yo vamos a exponerles el tema de la evolución de la nutrición y alimentación antes de Cristo. Desde los inicios de la historia, el ser humano evoluciona. Esto le ha permitido poder establecerse geográficamente y dar comienzo a la agricultura, en donde se consideró un nuevo estilo de vida, el sedentarismo, que va desde las aldeas, asentamientos, hasta las civilizaciones. Se desarrolló la agricultura y ganadería siendo su motor principal tenerse en un lugar fijo donde encontrar alimento y poder subsistir. Antes de Cristo. Si bien los avances comienzan desde la prehistoria, es preciso remarcar los hechos más trascendentes, que se resumen a 500.000 años de evolución, los cuales abarca la prehistoria y parte de la Edad Antigua. Bueno, para comenzar, se sabe que hace 2 millones de años el ser humano era nómada y solo comía frutas, además de que era carroñero. En el 500.000 a.C. se descubre el fuego, lo cual facilitó el consumo de carne ya que ésta se cocía. En el 30.000 a.C. el hombre comienza a buscar su propio alimento en zonas específicas. En el 9000 a.C. se da comienzo a la agricultura en el Medio Oriente. En el 8000 a.C., la agricultura comienza en Asia y Europa. En el 6800 a.C., se establece la práctica del cultivo en Egipto. Y finalmente, en el 6000 a.C., en Grecia se comienza la utilización de la sal como un condimento y además como un conservador para las carnes. Y bueno, yo les voy a hablar de los años 4000 antes de Cristo al 1400 antes de Cristo. Primero, en el año 4000 antes de Cristo, China fabrica el yogur y el queso. Egipto produce cerveza y pan. Para estos dos últimos, su inversión se atribuía nada más y nada menos que a Osiris, que es el dios de los muertos y la agricultura y por lo tanto el espíritu de los cereales, quien lo hacía germinar y regenerar anualmente en el lodo del Nilo. Y para el año 3343 a.C. se inventa la rueda. La rueda aparece por primera vez en las tablillas de arcilla descubiertas en Mesopotamia y pues ya a partir de ahí el invento se difundió rápidamente por todo el antiguo mundo occidental. Para el año 2500 a.C. comenzó el uso de metales para la crianza del ganado y para el año 2000 a.C. La corriente ayurveda. Aquí sí me quisiera detener pues un poquito más en este punto para que quede bien claro. Ayurveda es una corriente de conocimientos transmitidos de generación en generación desde la eternidad por el creador Brahma. Eh, Digo por la eternidad ya que bueno, no se puede identificar exactamente el origen, pero bueno, más que nada en esta fecha fue cuando se pudo identificar la famosa dieta Ayurveda, que más que nada esta dieta Ayurveda es un método nutricional y toda una filosofía de vida, gracias a la cual aprendes a llevar unos hábitos más saludables y una dieta compuesta de alimentos naturales que se adecuan en la construcción, en el proceso personal. Y bueno, para el año 1800 a.C., la fermentación de cereales, puesto su popularidad, bueno, comenzó más producción de bebidas este, que derivan de la fermentación de cereales. Y ya por último, en el año 1400 a.C., se exporta la rueda a Europa y toda Asia. Pues bien, ahora nos movemos a los años 1000 a 170 a.C. 1000 a.C., siglo XI, comienza a utilizarse el hielo como conservador, ya que las reservas de alimentos eran necesarias para sobrevivir durante largos inviernos, siendo que anteriormente se utilizó la frialdad de cuevas, la cerámica para creación de recipientes, entre otros. Año 850 a.C., siglo IX, comienza el uso del café. Fue en Arabia donde los granos de café fueron tostados y molidos por primera vez. Para el siglo XVI, esta ya se había expandido por todo el mundo. Año 500 a.C., siglo VI. Se da el uso del abono. A finales del periodo preclásico, las sociedades ya contaban con un sustento en agricultura intensiva en la cual las medidas en este ámbito era el uso del abono. Año 400 a.C., siglo V. Hipócrates de Cos, considerado universalmente el padre de la medicina, quien enseñaba que la alimentación adecuada es el fundamento de la salud física y mental. A él se le atribuye la frase que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento.
Después, en el año 218 a.C., siglo III, Roma introduce el cultivo de olivo, elemento básico en la dieta mediterránea. Los usos que se le dan no son solo culinarios, en la actualidad también se emplea en cosmética, medicina, perfumes, etc. Y finalmente, en el año 170, siglo II a.C., surgen las primeras panificadoras en Roma. Esta profesión la ejercieron los griegos que establecieron sus molinos y sus panaderías. Y eso sería todo por nuestra parte. Les agradecemos su atención.